Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes su presencia, agradecer a los presentadores que me honran aquí en la mesa. Como el tiempo es limitado, disponemos de unos 45 minutos, hemos acordado que serían unos 10 minutos por expositor. Y vamos a seguir por el orden alfabético. Así que tiene la palabra Roberto Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradezco a Nelson la invitación. Yo ahora recordaba justamente en Facebook que hace mucho tiempo que en un proyecto en el cual trabajaba, yo, y que está también aparte reseñado el libro, los proyectos Chilonautas peruanos, lanzamos el proyecto y esa vez invitamos a Nelson para que haga justamente una mesa redonda sobre TIC, educación universitaria. Y cuando se le pregunta a Nelson cómo quería que se presente, me acuerdo que la respuesta que dijo, no, presénteme como un amigo. La persona que hizo la llamada se desconcertó, pero más acostumbrada a lo formal, dijo, no, como un amigo. Y justamente, honrando bastante la amistad con Nelson, es que estamos aquí, ¿no? Contentos por la salida de este libro, que aparte es un libro que se encadena bastante con uno que fue en su momento precursor en el Perú, ¿no? El libro La Sociedad Virtual, que apareció en el año 97. Y es importante hacer el enlace entre ambos libros, porque el primero, La Sociedad Virtual, planteaba una hipótesis y un llamado a la movilización. Es decir, hay una situación de cambio, hay una sociedad que está cambiando y en ese sentido es un cambio positivo, ¿no? Había una mirada crítica pero también optimista sobre esta sociedad, ¿no? Esa sociedad que Castells llamaba sociedad red global, una sociedad descentralizada, sin un nodo central y mucho más bien articulado, y que estaba generando en su momento y que desencadenó en su momento una serie de horizontes culturales que el libro bien reseña, ¿no? Es decir, fuimos testigos desde los finales de los 90 con las movidas contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio, si no se han olvidado, ¿no? En Seattle, y movidas que finalmente de una u otra manera se entrecruzan y se enlazan con situaciones que también están discutidas en el libro que nos convoca, ¿no? Las movidas en Egipto, las movidas en España y posiblemente incluso las movidas contra la ley del empleo juvenil o la ley del empleo juvenil. Pero es un tema interesante, ¿no? Es decir, la hipótesis que efectivamente hay una sociedad, como dice Castells, y está citado, una sociedad global, con una estructura dinámica, maleable de fuerzas sociales, ¿no? Que modifica la cultura, la política, las estrategias económicas, donde lo global está aplastando lo local y a menos que lo local se conecte con lo global, ¿no? Y se convierte al final en nodo de redes alternativas globales constituidas por los movimientos sociales. Una cita de Castells que recoge el libro, pero que justamente es parte de la explicación. Vivimos un momento en el cual se dice que efectivamente hay redes que están funcionando en todo el mundo. Pero ese es un tema, ¿no? Interesante por lo que vemos. Estamos viendo ahorita en estos momentos cómo se explica fenómenos como el Estado Islámico o Daesh, donde aparentemente no hay un organismo central que articule o que funcione como núcleo de estas acciones, ¿no? Vemos las acciones de estos llamados lobos solitarios que asumen la bandera y que finalmente viene Daesh y dice nosotros somos, esa acción fue nuestra, pero en ningún momento fue, digamos, coordinada por ellos o con una orden central. Pero ahí viene una discusión que me parece interesante, ¿no? Es decir, sí hay un consenso en decir que efectivamente hay una sociedad cambiante, ¿no? Desde siempre los artículos de Wallerstein de los años 90 plantean que estamos cambiando si algo, hay un mundo incierto que todavía no termina de saber hacia dónde va, o una crisis paradigmática, ¿no? Hay un texto que circuló en su momento de Portocarrero, de habla de cambio, crisis o crisis de cambio, ¿no? O sea, la sociedad de cambio, ¿en qué estamos? ¿No? Pero todavía no hay consenso por saber qué clase de cambios se está dando o hacia dónde va. Y ahí en ese sentido habría que un poco discutir a Castells, ¿no? Es decir, efectivamente, si es que la sociedad global
como la llaman Castells, es una causa, una consecuencia o es un síntoma de algo más, ¿no? Porque, y ahí vienen justamente algunas discusiones más recientes sobre esa sociedad global o la sociedad contemporánea, donde efectivamente lo que tenemos es una crisis fuerte, ¿no? Hay un reciente libro, The Rise and Fall of American Growth, de Robert Gordon, el economista Robert Gordon, que plantea que efectivamente la edad de oro de crecimiento norteamericano y posiblemente global ha terminado. Que la promesa de la llamada tercera ola industrial, ¿no? Esta fase que se vincula con lo que Castells llama informacionalismo, terminó. No cumplió con la promesa de transformar el mundo, sino más bien tuvo un corto verano, donde un crecimiento, y más bien lo que estamos viviendo ahora es una sociedad donde el consumo está moviendo prácticamente la economía. Es el consumo el que está moviendo las cosas, pero no tenemos un cambio cualitativo sostenido. Y ahí es interesante efectivamente situar, digamos, estas discusiones. La discusión sobre la sociedad global, la sociedad global, aparece justamente en los años donde parecía que efectivamente Internet, las tecnologías digitales prometían este cambio cualitativo y cuantitativo a nivel mundial. Ahí también podemos discutir efectivamente qué está pasando con estos jóvenes, que se discute, y hay una discusión bien interesante sobre las movidas, lo que se señaló hace un rato, las movidas juveniles en Lima, y efectivamente, ¿no? Explicar, ¿no? Si es que efectivamente son estas redes sociales o los medios sociales los que han servido de palanca para acelerar movimiento, ¿no? Entonces ahí el libro plantea bastante bien la hipótesis que efectivamente sin Internet, sin estas redes sociales, sin los smartphones, no hubiera sido posible ese trabajo descentralizado y sin aparentemente un órgano que articule o dirija los procesos como los movimientos de las zonas juveniles. Y claro, efectivamente hay una aceleración de amplificación generada por estas tecnologías digitales, pero también al mismo tiempo, y ahí viene un tema muy importante, ¿no? Que creo que hay que ir señalando. Actualmente todos estos mensajes que estamos transmitiendo a través, sea de Facebook o a través de YouTube, ¿no? Vienen siendo mediados a través de un conjunto de patrones o formas bien controladas de publicación de mensajes, ¿no? Es decir, hoy día, esta semana, Facebook ha modificado ya su algoritmo de la página de noticias, y con ello casi todas las agencias de publicidad del mundo, casi todas las agencias de noticias del mundo están sufriendo, porque efectivamente lo que tenemos es que no tenemos el control sobre lo que publicamos. ¿Hasta qué punto ese tipo de situaciones donde el control de estos algoritmos están en manos de ciertas corporaciones afectan o no las conversaciones? Es el caso de las conversaciones políticas, que es algo que efectivamente había que empezar a trabajar. En la discusión que hubo de la sociedad red se dio en un momento determinado donde estas situaciones no estaban tan visibles, ¿no? Donde efectivamente la promesa de la web, esta web abierta de la cual hablaba Tim Berners-Lee, parecía el futuro, ¿no? Entonces era el momento en el cual un joven Aaron Swartz podía imaginar una sociedad mucho más libre, pero efectivamente los que sabemos cómo terminó Aaron Swartz sabemos muy bien la presión fuerte que ha habido por parte de las corporaciones porque esta web sea mucho más controlada. Esto lo digo como un contexto en el cual efectivamente se están dando estas conversaciones políticas. Estas conversaciones políticas que en su momento, como también se narra en el libro, fueron conversaciones muy artesanales, ¿no? La de los blogs políticos, en la cual dos de los presentes en esta mesa hemos sido en cierto modo protagonistas, pero que en estos momentos, y posiblemente en el Perú, estén siendo mucho más mediatizados o mucho más controlados por las corporaciones. Hasta qué punto efectivamente esta nueva movida de los youtubers, y si luego pasean por la Feria del Libro van a ver la cantidad de libros escritos por youtubers ahí, que son también justamente rápidamente, fácilmente capturados por las corporaciones, ya sea mediáticas, de libros, o que ponen publicidad. Y hasta qué punto eso modifica o no los contenidos o las discusiones que se dan. En ese sentido, sí, pues es importante reconocer las voces críticas como la del
del polemista, columnista Evgeny Morozov, quien advierte cada vez el mayor peso de estos grupos, ¿no? Como Facebook, como Google, en Internet y las telecomunicaciones. Esta sociedad red se ha corporativizado. En vez de descentralizarse, es muy probable que se ha centralizado nuevamente y está cada vez más mediada y más bien creando ilusiones de libertad. En parte, siguiendo Morozov, es parte, siguiendo Morozov, de una agenda cada vez más política e ideologizada. La sociedad red descrita por Castells fue quizá un corto verano, y ahí viene justamente la importancia de este libro. Es importante y menester recuperar ese espíritu mucho más libertario, mucho más abierto de esta sociedad red que efectivamente se empieza a gestar en los años 90 y que tiene un pico fuerte hacia probablemente poco antes de la expansión de Facebook, ¿no? Eso depende efectivamente de fuerzas y esfuerzos de muchos de nosotros. Justamente creo que ahí viene lo particular y lo importante del libro de Nelson, ¿no? Es decir, cómo nosotros observamos que aún en espacios mediatizados y corporativizados se dan voces de libertad, voces críticas que aprovechan los intersticios que cada vez son menores, ¿no? Cómo nosotros recuperamos esta libertad y esta promesa de la web, ¿no? Que ya varios vayan enseñando la alerta de que algo está cambiando y no presente para bien, es lo que nos deja el libro, y creo yo que nos invita a reflexionar sobre hacia dónde queremos ir, tanto como política como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tiene la palabra José Alejandro Godoy. Gracias, Nelson, y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en la presentación de este libro. Yo tengo aquí algo preparado en escrito, no está digitalizado como lo ha tenido Roberto, sino que he recurrido un poquito a la vieja escuela. Cuando he leído el libro y me he acercado a sus páginas, me encuentro ante una paradoja. Si bien es un texto que toca un tema actual, como lo ha situado muy bien Roberto, que estamos hablando de las formas como Internet ha cambiado nuestras formas de socialización, no solamente a nivel global, pero sobre todo en nuestro país, no dejo de ver en el libro varios guiños al pasado y sobre todo la posibilidad de nuevas investigaciones en torno a otros fenómenos vinculados a este tópico en el futuro. Así que en los minutos que dispongo, brevemente, me trataré de acercar a ambas miradas. Nelson nos muestra al inicio de su libro cuál es la situación de penetración de Internet en el Perú hacia el 2014 aproximadamente. Destaca que luego de varios años de crecimiento sostenido en el número de usuarios, la tendencia, durante el gobierno que terminará en apenas una semana, es al estancamiento, debido a la ausencia de una política de Estado que incentive la inclusión digital. Dado que las cifras son del 2014, será importante saber si es que, gracias a los recientes esfuerzos de cierto nivel de penetración por parte de la empresa privada, sobre todo de Telefónica y de Claro, en los últimos 2 años en la sierra y en la selva peruana, se ha logrado incrementar o no la conexión en esta zona del país, o si continuamos ante una tarea pendiente cuya responsabilidad, por pozos operativos y por una suerte de poco atractivo hacia el mercado a primera vista, se encuentra más en una responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahí será importante que el señor Martín Vizcarra, el nuevo ministro, nos diga cuál va a ser su política en torno a esta materia. Muchos de quienes estamos en esta sala hemos estado o hemos tenido nuestros primeros contactos o algunos de nuestros contactos con Internet a través de una cadena pública. Nelson presenta, a través de diversos testimonios, las experiencias de distintos usuarios que tuvieron estos primeros vínculos con las redes en este espacio. No se trataba de un mero punto de ubicación de computadoras, sino que fue, además, un espacio de socialización virtual y real. Él desarrolla este conjunto de historias y cuando las puedo leer y ustedes las puedan leer, no van a dejar de tener un cierto hálito de nostalgia. Hoy, en tiempo de smartphone y conexiones domiciliarias en las grandes ciudades, las cabinas han perdido
aquella función que tuvieron en muchos sectores. Extendidas masivamente como negocios que permitieron a muchas familias capear los tiempos de recesión de los últimos años del régimen fujimorista, y aquí me permito una nota personal, fue el caso de mis padres en aquella época. Hoy languidecen en las zonas más acomodadas de nuestras urbes más importantes, pero siguen siendo claves en otras. Conocer cómo aquellos establecimientos aún sobreviven en determinados lugares y, sobre todo, cuáles son las funciones que cumplen hoy resulta ser una interrogante abierta que pueden acoger otros trabajos. Nelson además nos describe con una mirada bastante optimista las posibilidades de las redes sociales como vehículos de movilización social callejera. El caso que él desarrolla más es, sin duda, el de las activaciones en contra de la denominada Ley Culpín, que ya mencionó Roberto, las cuales ciertamente no habrían podido ser explicadas si no es por una rápida activación y un buen uso de cuentas de Facebook y de Twitter. Y lo mismo podríamos señalar de la contundencia de otras congregaciones recientes, como la marcha contra la repartija de puestos en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo en el 2013, así como las diversas protestas en contra de la candidatura de Keiko Fujimori en el último proceso electoral que acabamos de cerrar. Y por cierto, esperamos que la marcha Ni Una Menos, que también ha sido convocada a través de redes sociales, pueda tener ese mismo éxito el 13 de agosto. Sin embargo, tengo algunas cuestiones de matiz respecto a esta visión que nos transmite Nelson. Resulta claro que estamos ante manifestaciones que cumplen propósitos puntuales, pero hasta ahora no son el germen, o todavía no es visiblemente el germen de un movimiento social o político más amplio y, sobre todo, más sostenido en el tiempo. Podríamos ver cómo apareció un candidato como Julio Guzmán a través de su trabajo en redes sociales a inicios de este año, pero una vez que comenzó a tener problemas su candidatura, por los motivos ya por todos conocidos, no pudo capitalizar en la calle aquello que ganó en Facebook. Hoy, de hecho, va a tener que apelar a redes sociales mucho más reales para armar su anunciado Partido Morado. También es claro que no todas las marchas y movilizaciones convocadas a través de estas vías han tenido el mismo éxito que las anteriormente mencionadas, por lo cual será necesario complejizar aún más la exploración vinculada a este tipo de manifestaciones sociales. Pero para complicar aún más la situación, podríamos explorar en torno a las formas en cómo sectores que no necesariamente son los más progresistas tratan de obtener réditos para sus campañas a través de las redes sociales. Aquí será importante apreciar el fenómeno de los activistas virtuales pro vida, que combinan activaciones para el éxito de manifestaciones multitudinarias como la Marcha por la Vida, con, en algunos casos, el uso de cuentas abiertamente homofóbicas, en grados tales que las emparentan con las muestras de discriminación racial presentadas por Nelson en los tramos finales de su libro, el apoyo al fujimorismo como un partido que apoya la vida y la familia, en el sentido que esos activistas le dan estas palabras, y, en algunos casos, el hostigamiento a periodistas, líderes de opinión y activistas que se oponen a estas causas. Como me sugirió Roberto hace un par de semanas en una conversación informal, probablemente sea impropio hablar de fujitrolls, sino que estamos más bien ante cuentas abiertamente conservadoras que toman al fujimorismo antes que como un fin en sí mismo, como un medio para una agenda propia mucho más acotada. No dejaré de referirme al fenómeno de los blogs políticos, recogido por Nelson a través de entrevistas que ha realizado en el 2011, en las cuales Roberto Bustamante, Marcos Cifuentes, quien se encuentra en España, y yo fuimos los principales protagonistas de esa sección del libro. Cuando Nelson dialogó con nosotros, estábamos ante páginas bastante activas y que permitían a un público más joven llegar a contenidos políticos y sociales de otro modo, así como en el caso de los contenidos más periodísticos, obtener algunas primicias que eran casi inmediatamente rebotadas por medios tradicionales que eran en un cierto momento sus aliados. Hoy nos encontramos en un momento distinto. UTOPB es ahora, más que un blog, un portal de noticias. Y de hecho, al momento en que se hace la entrevista, estaba en pausa, porque Marcos Cifuentes estaba en ese momento realizando el proyecto de La Mula, que es un proyecto que ha tenido diversos momentos, con programas en vivo por internet,
transmisiones de diversas coberturas y manifestaciones en vivo, y hoy es parte más bien de un conglomerado mediático. Roberto postea menos que antes en su blog por diversos motivos, pero sigue siendo una persona activa tanto en redes sociales como emprendimientos digitales. Y la pregunta, viendo las historias de nosotros tres plasmadas en este libro, es cómo evaluar el alcance de las mismas a la luz de los fenómenos surgidos en los últimos años. Roberto anotaba cómo las corporaciones han ido acotando el espacio para estos emprendimientos digitales y cómo esto ha acotado determinados espacios, pero también ha surgido otros nuevos. Portales de investigación manejados por equipos que combinan equipos tradicionales de reporteo con manejos de datos a amplias escala, youtubers convertidos en fenómenos de entretenimiento y en conexión con temas sociales, muchos de ellos, como ha mencionado Roberto, fácilmente con una llegada muy clara a grandes corporaciones, y periodistas que, frente al cierre de puertas en medios tradicionales, hoy cuentan con lo digital para expresarse. Finalmente, será necesario explorar en las diversas formas cómo Internet ha moldeado las formas contemporáneas en que presentan los vínculos sociales más básicos, como la familia, como la amistad, como la pareja. Temas que se muestran en algunos pasajes del libro de Nelson. Reencuentros familiares o amicales a través de Facebook, concertación de citas y encuentros sexuales a través de Tinder, generación de relaciones de largo aliento a través de Twitter, reuniones familiares en las que FaceTime y Skype acortan las distancias, son algunos ejemplos de estas nuevas formas de socialización sobre las cuales todos las vivimos y probablemente haya que ver cómo las mismas se desarrollarán en el futuro. A mi entender, El Suceso, un libro académico, se encuentra no solo en las explicaciones que nos brinda sobre diversos fenómenos, sino también en las preguntas nuevas que genera. Como he podido resumir apretadamente en los minutos que he tenido, una alucinación consensual cumple con ambos requisitos. Felicitaciones, Nelson. Gracias. Muy agradecido con José Alejandro. Realmente me siento mal de tener que cortar, pero dada la limitación del tiempo que tenemos y tratando de que todos puedan participar, no me queda más remedio. Ahora tenemos la participación de Laura León. Gracias, profesor Nelson Manrique, por invitarme a comentar el libro. Desde las aulas le damos la bienvenida a este libro porque no se ha investigado mucho sobre el tema. Nuestros alumnos demandan reflexiones académicas de este tipo y tenemos que referirnos a literatura extranjera. Entonces, agradecemos mucho el interés sostenido en el tema de tecnologías de la información desde la ciencia social, ¿no? Y ese es otro punto importante. Como comunicadora creo que tenemos necesidad de las ciencias sociales para que nos iluminen en el análisis de este objeto de estudio, ¿no? Al leer el libro creo que he podido reconocer un tinte global, pero sobre todo un tinte local. Si yo pudiera en un par de palabras o una frase resumir el libro y lo que más me gustó del libro, es esta apropiación de Internet a la peruana, ¿no? ¿Cómo es que los peruanos, los jóvenes peruanos, están apropiando Internet? ¿Qué hacen con Internet? Dado que este medio es un medio muy interactivo y que permite mucha agencia a los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo es el internauta peruano? Además de hacer un seguimiento desde su primer libro sobre Internet, La sociedad virtual, que ya ha sido mencionado anteriormente, cómo es el internauta peruano y cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, ¿no? Desde las cabinas públicas, desde una conectividad limitada hasta una conectividad un poco menos limitada ahora, pero con uso intensivo de redes sociales, específicamente en Facebook, ¿no? Pero entonces, otra vez, ¿cómo es el Internet a la peruana, ¿no?
Y aquí hago referencia y ahondo en un capítulo que me pareció el más interesante, que habla de los Amixers, ¿no? ¿Quiénes son estos Amixers? Son estos jóvenes urbanos de la tercera generación de migrantes de la migración andina, que son objeto de discriminación. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, el profesor Manrique nos va descubriendo cómo son nuevos medios que refieren promesas a la posmodernidad, a lo globalizado, a lo internacional, a ir más allá del Perú, pero basándonos en mentalidades coloniales todavía, ¿no? Nuevos medios, viejas taras, racismo y discriminación con los Amixers. Y en este capítulo, tienen que leerlo, nos va analizando cómo funciona el racismo en redes sociales, en la clave de las ciencias sociales, ¿no? Desde la categoría de tribus urbanas, pasando por lo estético. Lo estético desde Untix, el popa chorá, ¿no? Estas fotos que cuelgan los nombrados Amixers con elementos de tradiciones culturales andinas, con colores encendidos y horror al vacío, ¿no? Estas fotos muy llamativas que hacen que se identifiquen rápidamente por los que los discriminan. Y entonces hay algunas cosas nuevas, pero el trasfondo es el mismo. También algo nuevo es que construyen su identidad en espacio virtual y no en físico. A diferencia de los chichódromos de sus padres, estos jóvenes están en las redes sociales, en un no espacio, ¿no? ¿Y cómo se identifica una Amixer? ¿O cómo los identifican? Por el uso del lenguaje escrito, la mala ortografía, según los no Amixers, ¿no? Que según ellos evidencia una baja educación o una mala educación, una deficiente educación, el no uso del inglés, formas de vestir, posar y autorretratarse. Entonces, básicamente hay una reproducción de formas de segregación existente en la sociedad real. Es la discriminación, el racismo que vivimos todos los días y cada día en lo físico, en lo offline, pero en la sociedad virtual. Ahora, en la sociedad virtual lo vemos de forma oculta. No soy racista, es simplemente una diferencia de estéticas, ¿no? Yo prefiero no ponerle estos colores, no usar tanto shift. Los testimonios son buenísimos en realidad de los no Amixers. Pero entonces lo que se esconde tras el concepto de Amixer es hacerlo pasar como algo nuevo, como algo exótico, como los Amixers, una nueva nomenclatura, una nueva denominación, algo que en realidad es conocido, que es la discriminación, ¿no? Finalmente, Internet es un nuevo canal de expresión de fenómenos actuales. Ya han mencionado el caso de las movilizaciones sociales, que es otro caso muy destacado en el libro. Y el tema es de mayor relevancia a la luz de los acontecimientos actuales. Mencionaron rápidamente la marcha en contra de la violencia de la mujer este 13 de agosto y cómo es que estas redes sociales actualmente, desde hace algunos días, facilitan el hacer, ¿no? Comunicar, sensibilizar, hacer común una idea, hacer común, sentido común, una idea que está de repente oculta en sensibilidades, en subjetividades, y hacer participar y actuar, ni una menos, el 13 de agosto. Algo que destaco del libro es esta habilidad de explicar procesos históricos con pinceladas de teoría social, partiendo de fenómenos contemporáneos locales, sin dejar de plantear y de engarzarlo con lo global. Algunos temas que nos gustaría verlos en los próximos libros
es el tema que ya han mencionado también de los youtubers, como comunicadora, los medios tradicionales y los digitales, cómo se engarzan los temas, los medios tradicionales, que sí ha sido tocado en el libro, pero más ampliamente, ¿no? De lo digital a lo masivo, de los medios tradicionales a los digitales, y esa dinámica. Hace poco han lanzado el canal de IRTP, del canal del Estado, ¿no? Dirigido específicamente a niños y preadolescentes, el canal IP. Y cómo esta nuevo acercamiento, una propuesta de contenidos normalmente televisivos para niños y jóvenes, ¿no? Que ahora se lanza desde el Estado a conquistar las redes. Entonces es interesante esta nueva lógica del consumo de medios o contenidos normalmente tradicionales, ¿no? Ahora en digital, con lógicas distintas. Y bueno, finalmente creo que el libro va mucho a lo macrosocial, pero también a lo microsocial, a lo interpersonal. Y cómo estos temas son necesarios para interpretar el Perú contemporáneo. Gracias. Mi agradecimiento a Laura León. Y ahora tiene la palabra Fidel Tubino. Bueno, yo también a la usanza antigua, como decía anteriormente José Alejandro, voy a leer un papel, un texto, algo de eso. El título del libro que nos ofrece hoy Henri Nelson, Una alucinación consensual. ¿De dónde proviene? Este título se inspira en una metáfora que aparece en una novela futurista de William Gibson, ¿no? Que fue publicada en 1984. En ella, Gibson predecía la creación de un no espacio en el que, sin él quizás identificarlo, transcurren hoy en día todo tipo de interacciones sociales, desde relaciones íntimas, relaciones laborales, transferencias bancarias, propaganda política, programas de ideologización fundamentalista, etcétera, etcétera. El no espacio al que se refería Gibson es el ciberespacio, en el que, como señala Nelson en su libro, las corporaciones que controlan el mundo lucran y medran al margen de cualquier control. Él consideraba que este no espacio que había surgido, que no es un espacio concreto, ¿no?, era comparable a una alucinación, ¿no? Y de ahí viene el título del libro de Nelson Manrique, Una alucinación consensual. Pero a diferencia de otras alucinaciones, se trata de una alucinación colectiva de magnitud global, ¿no?, que posee una capacidad impresionante de seducción y de deslumbramiento, a tal punto que atrapa la mente, atrapa a las personas, a todos. Para tener una idea de la magnitud de esta seducción, Nelson nos proporciona, entre otros datos, este dato. Sí, al 30 de junio de 2014, esto debe haber aumentado muchísimo, el número de usuarios de Internet en el mundo superaba los 3.000 millones, más de la mitad de la población mundial. Y el desarrollo de las redes sociales, que vino con la llamada web 2.0, superó todas las expectativas. Así, por ejemplo, en el 2012, Facebook llegó a tener 835.525.000 usuarios.
no, 835 millones. 525 millones. Y en el Perú, en el 2012, ya había 9 millones aproximadamente de usuarios. Yo creo que Internet ha superado todas las premoniciones del señor Gibson. Estamos frente a una mega alucinación que produce realidad. Eso es lo interesante, a diferencia de las otras, ¿no? Y que incide de manera significativa en la vida íntima de las personas y en la vida pública de las naciones. De ahí, entre otras razones, la importancia de este importante libro que nos entrega hoy Nelson y que es fruto de, no sé, quizá más de 15 años es lo que yo he calculado, por lo que he leído de investigación, de reflexión, de trabajo. Las predicciones futuristas de Gibson no vislumbraron que lo que estaba por gestarse involucraba transformaciones sustantivas en la convivencia humana que hoy estamos viviendo. A tal punto que podemos decir, sin temor de equivocarnos, que estamos frente a un cambio que no incumbe solamente a nuevas formas de comunicación, sino, como dice el autor, cito, a transformaciones que atañen a la naturaleza de lo que denominamos lo humano, de la naturaleza. El impacto del ciberespacio en las diversas esferas de la vida nos ha venido a demostrar que, como dice Nelson, la forma como se usa el cerebro en una sociedad logocéntrica basada en el libro es una de las posibles formas de usarlo, no la única. Y estamos ahora, el ciberespacio ha inaugurado nuevas posibilidades de usar nuestro aparato cerebral. Y esas posibilidades que estamos ya usando están modificando, ¿no?, nuestras facultades cognitivas, afectivas y comunicacionales, nos dice el autor. En otras palabras, nuestro modo de ser, de pensar, de sentir y de convivir. Otra figura que me pareció interesante es la figura del vértigo, ¿no? Nos dicen eso, que nos encontramos como una especie de vértigo, un vértigo en el que nos impide detenernos para pensar qué es lo que está pasando, etc., ese tipo de cosas. Y en este sentido, este libro es una gran excepción, porque hace justamente eso, ¿no? Nos detiene para que podamos reflexionar y comprender el impacto de estos cambios en la especie humana. Para nosotros, Nelson y yo, que no nacimos con la computadora y el internet, sino con la máquina de escribir, ¿no? Nos es más difícil entender lo que está sucediendo, tal vez en la mente de los jóvenes, es decir, de los nativos digitales. Ahora la población se divide entre nativos digitales y migrantes digitales, ¿no es cierto? No. Por eso, dicen eso, casi al final de su libro, a los inmigrantes digitales nos toca un esfuerzo excepcional de humildad para entender la realidad que empieza a desplegarse, para aprovechar sus potencialidades y prevenir sus peligros. Y quizá uno de los peligros al que él se refiere, que me pareció muy interesante, es el peligro de que se esté generando una especie de, y es la palabra exacta que él utiliza, por eso la menciono, porque son muy justas, se está produciendo quizás en nosotros un embotamiento de nuestra capacidad de asombro. Es decir, de aquello que desde los griegos se decía, anima y sostiene las aventuras del pensamiento. En la vida política los cambios son inmensos, algunos ya han sido mencionados. Yo diría simplemente que tal vez Internet se está convirtiendo en la nueva ágora, ¿no? En el nuevo espacio público político en el que se suspenden
las jerarquías, las asimetrías, las coacciones del mundo concreto, real, para intercambiar mensajes, ideas, discutir sobre problemas públicos del país, del mundo, etc. Y este ciberespacio es pues un espacio abstracto en el que paradójicamente, desde el que paradójicamente se generan acciones, moviliza las voluntades y genera acciones colectivas que se materializan en hechos reales. De allí, dice el autor, la importancia simbólica, por ejemplo, de la ocupación de Wall Street o del centro histórico de Lima, y las últimas grandes movilizaciones juveniles a las cuales ya han hecho referencia los anteriores expositores. Y es que el poder, visto desde ahora, es ejercido básicamente por quienes logran conquistar el imaginario social. Y las representaciones y los significados que los hechos adquieren en la mente de las personas son, en política, más importantes incluso que los hechos mismos, por lo que generan, por lo que movilizan. Y la significación social de los hechos, nos dice el autor, se construye en los procesos de comunicación que actualmente transcurren de manera privilegiada en esta alucinación consensual, ¿no? Hacer política es por ello saber producir significados socialmente legitimados, es decir, al decir de Antonio Gramsci, construir hegemonía a través de mecanismos de manipulación simbólica, al decir de esta alucinación consensual se ha convertido en un lugar privilegiado donde grupos hegemónicos y contrahegemónicos luchan por el poder en las conciencias de la gente que vive gran parte de sus vidas en lo virtual imaginario. En política, lo virtual no sustituye a lo concreto, lo complementa. Siempre es necesario que el movimiento que se genera en lo virtual o en esta interacción entre lo virtual y lo real pueda desplegarse simultáneamente en un escenario físico, que aparezca, que se manifieste en una manifestación, en una plaza pública, en una marcha, etc. Es así como la sociedad real y la sociedad virtual se conectan para crear, nos dice el autor, una realidad inédita, o para expresar las profundas patologías sociales que continúan estructurando, por ejemplo, la insana convivencia que nos impide encontrarnos en un proyecto de país. Los estigmas étnicos y raciales que nos confrontan en el país suelen aparecer de manera explícitamente cruda en el espacio virtual, sobre todo en situaciones donde las personas se sienten amenazadas por sus propios estigmas. Así, por ejemplo, entre uno de los tantos ejemplos, a mí me impresiona mucho, y con esto termino, cómo el análisis que se hace en el libro de una serie de mensajes que surgieron en el año 2011, a raíz de la segunda vuelta que hubo entre Keiko y Humala, ¿no? Y se creó pues esa fantasía de ciertos sectores de la clase alta que Humala era una especie pues no sé pues, de Hugo Chávez, que todo se iba a caer, que todo se iba a destruir, una cosa apocalíptica, espantosa, etc., ¿no? Y él empezó a analizar justamente estos mensajes y era impresionante cómo se podía ver cómo estos estigmas que muchas veces aparecen y no aparecen, aparecían de una manera tan impresionante. Yo me voy a referir solamente a uno, un adolescente escribió lo siguiente, refiriéndose a lo que en ese momento significaba Humala para él: eres la forma humana de eso que siempre he odiado. Eres la forma humana de eso que siempre he odiado. Sin comentarios.
Es una frase que sintetiza de manera aguda esa rabia, esa cólera que los sistemas son capaces de producir y que generan y que se reproducen entre nosotros. Eso es parte del ciberespacio. Y después, bueno, ya Laura ha presentado esta novedad, para mí es una novedad, no lo conocía, esta pugna entre los amixer y los anti-amixer que existen en las redes sociales y todo lo que se está expresando ahí de esta discriminación que ha sido estudiada por Nelson Manrique desde sus orígenes coloniales y que está activa en nuestros días. Y esta es una expresión realmente muy, muy elocuente. En fin, ya me estoy pasando un poco los minutos. Espero haber logrado interesarlos a ustedes a tal punto que sientan la necesidad al salir del auditorio de correr y comprar este apasionante libro. Muchas gracias. Bueno, primero tengo que agradecer a todos la generosidad de los comentarios. Creo que es complicado en 10 minutos para cualquier persona condensar un libro. Y mucho más si es que hay una diversidad de temas que se tratan, ¿no? Más bien, tomaré un par de minutos para hablar de la biografía del libro. Efectivamente, en 1997 publiqué un libro, La Sociedad Virtual y otros ensayos, en que encaraba esto que estaba apareciendo. No existían siquiera las cabinas de internet, eran unas pocas decenas de miles los usuarios. La novedad era que había aparecido en Café Internet en Miraflores. Y una revista contestataria de la época, una revista crítica, Herejes y Renegados, me entrevistó y sus editores, que eran radicales. Finalmente me dijeron que opinaban que era un libro snob, porque trataba un tema que le interesaba a muy poca gente, que iba a afectar a muy pocas personas, y además era patrocinado por el imperialismo yanqui. He revisado el libro y en ese momento, para 1996, Internet tenía 75 millones de usuarios. Antes de venir revisé las cifras, tenemos cifras al 30 de junio pasado, ¿no? 30 de junio de 2016, y los usuarios en este momento son 3.566 millones. La mitad de la humanidad, ¿no? ¿Cómo estamos en el Perú? Bueno, el promedio de América Latina es de penetración, es decir, qué porcentaje de la población tiene acceso a Internet. El promedio de América Latina es de 61%, pero está en 52.1%. Para comparar, hay países, y esto es problema de políticas, insisto que es problema de políticas. Ecuador, que no es muy distinto de nosotros en una serie de cosas, está a nivel de 89.8%. Casi 90%, y es una opción política. Es la existencia de una política desde el gobierno de promoción de la incorporación a la sociedad de la información. El año 2001 hice una investigación. Quiero agradecer a Tami, a Portugal, a José Luis Naveda, que participaron ayudándome en la recopilación de materiales. Quedó inédito eso porque habían otras demandas, estaba el fujimorismo, luego fue Alan García en el poder, etcétera. Quedó ese manuscrito guardado. 10 años después, en 2011, decidí hacer una nueva encuesta para poder comparar a lo largo de 10 años. Ahí conté con el apoyo de Emilio Salcedo, con Luz Coahuila, que no está acá porque está trabajando a 4.800 metros en una mina. Entonces, una primera cuestión fue más cuantitativa, más de sociología dura, de comparación cuantitativa de cuáles son las tendencias de Internet. Un problema en esto es que cualquier estimación que se hace al mes está desactualizada porque esto va a una velocidad tremenda. Y por lo tanto, más que aferrarse al dato exacto, de lo que se trata es de determinar las grandes tendencias, cuál es la dirección. Y un poco siento mi formación, ya lo han dicho, soy sociólogo y soy historiador. Y un poco trato de dar una dimensión
una cierta profundidad, una cierta densidad temporal a los análisis de lo que nos está sucediendo. Subrayaría una idea para cerrar, porque me están pidiendo que cierre también, y es que los cambios de Internet son parte de un proceso mucho más complejo, que es la transición a una nueva etapa dentro del desarrollo del capitalismo. La denominada sociedad de información supone la terminación, la crisis y la final contracción de lo que ha sido la sociedad industrial de masas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, la desaparición de las masas y la crisis de los proyectos políticos, la política como la conocemos, ¿no? En los dos últimos siglos el sujeto de la política han sido las masas. Desaparecieron las grandes empresas, ¿no? Lo que ahora tenemos son constelaciones de pequeñas y medianas empresas enlazadas en tiempo real, en red. Desaparecieron las concentraciones obreras, desapareció el proletariado clásico, desapareció esa fuerza política y entró en crisis la política de masas. Este es un fenómeno no solo peruano, sino mundial. Se trata de ver de qué manera nos afecta la crisis política. Esto no es una crisis política, sino más bien es una crisis de la política, como la hemos conocido hasta este momento. Supone otra forma de pensar, hacer política, ¿no? Porque seguimos necesitando la política porque los problemas están ahí, la pobreza, la injusticia, todo crece, ¿no? Esto sigue siendo capitalismo, quiero subrayar esto, ¿no? Durante un tiempo se dijo que era un postcapitalismo, que el capitalismo había quedado atrás. Pero bueno, la crisis del 2008 es mucho más terrible el grado de desigualdad que existe en el mundo. Hay una entidad llamada Oxfam, que forma parte de Naciones Unidas, que hace el seguimiento de la desigualdad. Conversando con mis estudiantes, veía que había un dato tremendo para el 2014, y era que 92 familias tenían una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad más pobre de la humanidad. 92 familias lo que tienen 3.500 millones de habitantes. Fui a revisar el dato y encuentro que un año después, el año 2015, ya son solo 56 familias las que tienen una riqueza equivalente a lo que tiene la mitad de la humanidad. Como historiador pienso, dentro de 200 o 300 años, cualquier historiador que vea esto dirá, estos estaban locos. No hay otra manera de entender cómo funciona esto. ¿Qué es esta constelación de problemas, de grandes despliegues tecnológicos, con estos problemas tan acuciantes, el tejido en que estamos, ¿no? Mi preocupación básica es tratar de dar una visión de conjunto, de totalidad. Seguramente hay muchos errores de detalle, hay cosas en que soy un lego y hay muchos que pueden decir con mucha mayor profundidad cosas que he tratado, pero lo que trato es de dar una aproximación de conjunto, ¿no? Hegel decía que la verdad está en el todo, y de alguna manera se trata de eso, ¿no? Tratar de ver cuál es la lógica del conjunto y de qué manera eso nos afecta, de qué manera nos incorpora en el país. Creo que es el reto, y este libro ha estado guiado por esa preocupación, ¿no? Les agradezco a todos ustedes su asistencia, les agradezco otra vez más mi cantidad de agradecimiento a los comentaristas. Muchas gracias. Vemos, estamos viendo ahorita en estos momentos cómo se explica fenómenos como el Estado Islámico o Daesh, donde no hay aparentemente no hay un organismo central que articule o que funcione como núcleo de estas acciones, ¿no? Vemos las acciones de estos llamados lobos solitarios que asumen la bandera y que finalmente viene Daesh y dice nosotros somos. Esa acción fue nuestra, pero en ningún momento fue, digamos, coordinada por ellos o con una orden central. Pero ahí viene una discusión que me parece interesante, ¿no? Es decir, sí hay un consenso en decir que efectivamente hay una sociedad cambiante, ¿no? Desde siempre los artículos de Wallerstein de los años 90 plantean que estamos cambiando hacia algo, hay un mundo incierto que todavía no termina de saber hacia dónde va, o una crisis paradigmática, ¿no? Hay un texto que circuló en su momento de Portocarrero, de hablaba de
cambio de crisis o crisis de cambios, ¿no? O sea, la sociedad de cambios en que estamos, ¿no? Pero todavía no hay consenso por saber qué clase de cambios está dando o hacia dónde va. Y ahí en ese sentido habría que un poco discutir a Castells, ¿no? Es decir, efectivamente, si es que la sociedad red global, como la llaman Castells, es una causa o una consecuencia o es un síntoma de algo más, ¿no? Porque, y ahí vienen justamente algunas discusiones más recientes sobre esa sociedad global o la sociedad contemporánea, donde efectivamente lo que tenemos es una crisis fuerte, ¿no? Hay un reciente libro, The Rise and Fall of American Growth, de Robert Gordon, el economista Robert Gordon, que plantea que efectivamente la edad de oro de crecimiento norteamericano y posiblemente global ha terminado. Que la promesa de la llamada tercera ola industrial, ¿no? Esta fase que se vincula con lo que Castells llama informacionalismo, terminó. No cumplió con la promesa de transformar el mundo, sino más bien tuvo un corto verano, donde un crecimiento, y más bien lo que estamos viviendo ahora es una sociedad donde el consumo está moviendo prácticamente la economía. Es el consumo el que está moviendo la cosa, pero no tenemos un cambio cualitativo sostenido. Y ahí es interesante efectivamente situar estas discusiones. La discusión sobre la sociedad global, la sociedad red global, aparece justamente en los años donde parecía que efectivamente Internet, las tecnologías digitales prometían este cambio cualitativo y cuantitativo a nivel mundial. Ahí también podemos discutir efectivamente qué está pasando con estos jóvenes, que se discute, y hay una discusión bien interesante sobre las movidas, lo que se señaló hace un rato, las movidas juveniles en Lima, y efectivamente, ¿no? Explicar, ¿no? Si es que efectivamente son estas redes sociales o los medios sociales los que han servido de palanca para acelerar movimiento, ¿no? Entonces ahí el libro plantea bastante bien la hipótesis que efectivamente sin Internet, sin estas redes sociales, sin los smartphones, no hubiera sido posible ese trabajo descentralizado y sin aparentemente un órgano que articule o dirija los procesos como los movimientos de las zonas juveniles. Y claro, efectivamente hay una aceleración, amplificación generada por esas tecnologías digitales, pero también al mismo tiempo, y ahí viene un tema muy importante, ¿no? Que creo que hay que ir señalando. Actualmente todos estos mensajes que estamos transmitiendo a través, sea de Facebook o a través de YouTube, ¿no? Vienen siendo mediados a través de un conjunto de patrones o formas bien controladas de publicación de mensajes, ¿no? Es decir, hoy día, esta semana, Facebook ha modificado ya su algoritmo de una página de noticias, y con ello casi todas las agencias de publicidad del mundo, casi todas las agencias de noticias del mundo están sufriendo, porque efectivamente lo que tenemos es que no tenemos el control sobre lo que publicamos. ¿Hasta qué punto ese tipo de situaciones donde el control de estos algoritmos están en manos de ciertas corporaciones afectan o no las conversaciones? Es el caso de las conversaciones políticas, que es algo que efectivamente habría que empezar a trabajar. En la discusión que hubo de la sociedad red se dio en un momento determinado donde estas situaciones no estaban tan visibles, ¿no? Donde efectivamente la promesa de la web, esta web abierta de la cual hablaba Tim Berners-Lee, parecía el futuro, ¿no? Entonces era el momento en el cual un joven Aaron Swartz podía imaginar una sociedad mucho más libre, pero efectivamente los que sabemos cómo terminó Aaron Swartz sabemos muy bien la presión fuerte que ha habido por parte de las corporaciones porque esta web sea mucho más controlada. Esto lo digo como un contexto en el cual efectivamente se están dando estas conversaciones políticas. Estas conversaciones políticas que en su momento, como también se narra en el libro, fueron conversaciones muy artesanales, ¿no? La de los blogs políticos, en la cual dos de los presentes en esta mesa hemos sido en cierto modo protagonistas, pero que en estos momentos, y posiblemente en el Perú, estén siendo mucho más mediatizados o mucho más controlados por las corporaciones. Hasta qué punto efectivamente esta nueva movida de los youtubers, y si luego pasean por la Feria del Libro van a ver la cantidad de libros escritos por youtubers ahí, que son también justamente rápidamente, fácilmente capturados por las corporaciones, ya sea mediáticas, de libros
o que ponen publicidad. Y hasta qué punto eso modifica o no los contenidos o las discusiones que se dan. Bueno, ante todo quiero agradecer a ustedes su presencia, agradecer a los presentadores que me honran aquí en la mesa. Como el tiempo es limitado, disponemos de unos 45 minutos, hemos acordado que serían unos 10 minutos por expositor. Y vamos a seguir por el orden alfabético. Así que tiene la palabra Roberto Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradezco a Nelson la invitación. Yo ahora recordaba justamente en Facebook que hace mucho tiempo en un proyecto en el cual trabajaba yo, y que está también aparte reseñado el libro, el proyecto Cholonautas de peruanos, lanzamos el proyecto y esa vez invitamos a Nelson para que haga justamente una mesa redonda sobre TIC, educación universitaria. Y cuando se le pregunta a Nelson cómo quería que se presente, me acuerdo que la respuesta que dijo, no, presénteme como un amigo. La persona que hizo la llamada se desconcertó, pero más acostumbrada a lo formal, dijo, no, como un amigo. Y justamente, honrando bastante la amistad con Nelson, es que estamos aquí, ¿no? Contentos por la salida de este libro, que aparte es un libro que se encadena bastante con uno que fue en su momento precursor en el Perú, ¿no? El libro La Sociedad Virtual, que apareció en el año 97. Y es importante hacer el enlace entre ambos libros porque el primero, La Sociedad Virtual, planteaba una hipótesis y un llamado a la movilización. Es decir, hay una situación de cambio, hay una sociedad que está cambiando y en ese sentido es un cambio positivo, ¿no? Había una mirada crítica pero también optimista sobre esta sociedad, ¿no? Esa sociedad que Castells llamaba sociedad red global, una sociedad descentralizada, sin un nodo central y mucho más bien articulado, y que estaba generando en su momento y que desencadenó en su momento una serie de horizontes culturales que el libro bien reseña, ¿no? Es decir, fuimos testigos desde los finales de los 90 con las movidas contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio, si no se han olvidado, ¿no? En Seattle, y movidas que finalmente de una u otra manera se entrecruzan y se enlazan con situaciones que también están discutidas en el libro que nos convoca, ¿no? Las movidas en Egipto, las movidas en España y posiblemente incluso las movidas contra la ley del empleo juvenil o la ley del empleo juvenil. Pero es un tema interesante, ¿no? Es decir, la hipótesis que efectivamente hay una sociedad, como dice Castells, está citado, una sociedad global, con una estructura dinámica, maleable de fuerzas sociales, ¿no? Que modifica la cultura, la política, las estrategias económicas, donde lo global está aplastando lo local y a menos que lo local se conecte con lo global, ¿no? Y se convierte al final en nodo de redes alternativas globales constituidas por los movimientos sociales. Una cita de Castells que recoge el libro, pero que justamente es parte de la explicación. Vivimos un momento en el cual se dice que efectivamente hay redes que están funcionando en todo el mundo. Pero ese es un tema, ¿no? Interesante porque por lo que